Damos inicio a Opiniones, siempre feliz de que nos acompañes y por supuesto agradecida de Dios por el privilegio de compartir con ustedes. En esta entrega de Opiniones vamos a conversar con el doctor Lorenzo Córdoba, quien es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral de México y quien tuvo recientemente la responsabilidad de ser el jefe de misión de la UNIORE para las elecciones de Brasil 2022. Hablaremos de esta histórica e importante jornada electoral e igualmente de cómo anda la democracia y el sistema sociopolítico en nuestra región. Pero también conoceremos un poco más acerca de nuestro invitado, quien es abogado, político, comunicador, destacado en México y en toda la región latinoamericana. Espero que disfruten muchísimo de esta entrega de opiniones y por supuesto quiero aprovechar para invitarles a seguir nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcía y a que visiten también nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Se suscriban y le den clic a todas nuestras entrevistas. En nuestros segmentos estelares complementaremos con informaciones muy valiosas sobre los temas que hoy abordamos. Acompáñanos. Bueno, y como les decía, hoy tenemos el honor de recibir en Opiniones al destacado abogado, politólogo, investigador, catedrático y comunicador Lorenzo Córdoba, quien es además el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral de México, un amigo muy querido y admirado, y tuvo un papel protagónico reciente en el proceso electoral de Brasil, del cual hablaremos también como parte de nuestra entrevista de hoy. Lorenzo, muchísimas gracias, de verdad que es un gran honor, un privilegio recibirte y agradecerte de antemano la receptividad de aceptar esta invitación para compartir con nuestra audiencia. Bienvenido a Opiniones, aunque sea a la distancia. Muchas gracias, Denis. Un verdadero honor estar contigo, con tu audiencia, con tu público. Y sí, bueno, a la distancia, que hoy gracias a estos mecanismos se puede acortar, pero siempre muy cerca Claro. entre autoridades electorales. Claro, muchísimas gracias. Lorenzo también es comunicador, ustedes seguro han visto su rostro en CNN, así que vamos a aprovechar esta entrevista al máximo. Y antes de hablar de los temas electorales en los que tienes una vasta experiencia, no solo como funcionario a cargo, responsable de esta importante institución, sino también en la trayectoria profesional y académica que has desarrollado. Y lo primero que queremos saber, Lorenzo, muchos roles y posiciones te ha tocado desempeñar en tu país. Tienes una vasta carrera en el ámbito constitucional y electoral. Y nos gustaría saber de estos roles y las posiciones que has ocupado, ¿cuál ha sido la más impactante en tu desarrollo profesional y por qué? Bueno, creo que por mucho, Lenis, el cargo que justamente hoy ostento, es decir, presidir uno de los órganos electorales más importantes, y me atrevería a decir incluso en la región por el tamaño, por el tipo de país que es México. Somos el segundo país de Latinoamérica, justo después de Brasil, en cuanto al número de electores, y con una gran cantidad de complejidades, no solamente geográficas, sino también sociales, políticas. En fin, sin lugar a dudas, la presidencia del INE ha sido por mucho, digamos, el espacio en donde pues más se me ha exigido y también el que más profesionalmente me ha formado. Yo tengo una trayectoria en la academia, tengo una trayectoria con algunas responsabilidades públicas, pero habían sido responsabilidades relativamente menores frente a esta, ¿no? Yo soy, me gusta decirlo así, un académico prestado a la función electoral. Y creo que esta combinación de responsabilidad pública y de formación académica, pues es una conjugación que al menos en mi caso, pues me ha permitido enfrentar los desafíos ya durante 8 años y medio que me ha tocado ser el presidente del INE. Bueno, un gran privilegio. Tus padres han sido destacados también en el ámbito académico, tu padre también politólogo. ¿Crees que el Lorenzo que vemos hoy, tu formación, esta experiencia y que te inclinaras por el ámbito de la política electoral, viene influenciada por tus padres o en cuáles aspectos te han influenciado cada uno de ellos para que se forme este profesional tan destacado de hoy?
Bueno, sí, sin duda la presencia de mis padres, el vivir en un ambiente familiar, digamos, marcado por la academia, pero también por la discusión pública, política, pues fue fundamental. Mi padre es un politólogo, un historiador de los más destacados, uno de los intérpretes más relevantes de la Revolución Mexicana. Fue profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi madre, filóloga clásica y también docente toda su vida en la Universidad Nacional de mi país. Pues bueno, inevitablemente, digamos, el ambiente cultural, el ambiente, digamos así, en el que me formé, es un ambiente que me encauzaba casi naturalmente a ejercer o a tratar de desarrollar una carrera académica, y es justamente lo que he hecho. Pero también es cierto que en casa siempre se habló de política. A mí me gusta decir, recordarás con lo que decían nuestros abuelos, ¿no? En una mesa no se hable de política. Bueno, en la mesa de mi casa siempre se habló de política, y al contrario, ese era el primer espacio en donde justamente se empezaba, digamos así, empecé a brevar lo que es la reflexión de los asuntos públicos. De manera tal que cuando, digamos, por distintos azares del destino me vi involucrado desde hace ya 28 años en la función electoral, primero como asesor de uno de los miembros del Consejo del entonces Instituto Federal Electoral, luego como asesor de quien fue presidente, y siempre alternándolo con una carrera académica. Pues bueno, digamos que estaba, no digo predestinado, pero era normal que, digamos, ocupándome las cuestiones electorales, teniendo una presencia incluso pública, como periodista, como opinador, en este tipo de temas, pues tarde o temprano, participando en algunas reformas electorales como asesor del Congreso, pues que tarde o temprano, digamos, pudiera abrirse un espacio como este. Y la verdad, creo que es bastante natural, bastante normal, digamos. Como académico me he ocupado de los temas electorales y de la democracia, como funcionario público siempre me he ocupado en este tema. Así que sí, sin lugar a dudas, el ambiente familiar, pues no digo que me haya predestinado, creo que es exagerado, Pero ha pero sí influenciado. claramente marcó mi vida. Claro, sabes que a veces se tiene como la aprensión a que nos hagan la sombra de nuestros padres. En tu caso, ¿te molesta que te vean como la sombra de tu padre, como el continuador, o cuando quizás señalen de que eso es por su papá que ha llegado allí? ¿Cómo ves tú este tipo de cosas? Porque aquí en Dominicana siempre lo abordamos por muchas figuras que a veces son señaladas, ahora con esto de las redes sociales y los haters, y muchas veces se tiende a disminuir sus capacidades para destacar que han llegado a cierta posición por la aurora y ese empuje que le pueden dar sus padres y la trayectoria de los padres que han tenido. Claro, mira, a ver, acá pasa lo mismo, Lenis, y de hecho no han sido pocas las veces en las que ante alguna crítica que me han querido hacer, sabes, mi padre lamentablemente murió, mis padres murieron hace ya muchos años, mi padre en 2014, mi madre en 2007, y no son pocos los que de repente dicen, uy, su padre debería estar muy avergonzado de lo que hizo. Mira, yo la verdad no tengo, nunca tuve una relación compleja con mi padre, y mucho menos siendo él una figura pública y yo comenzando a hacerlo. Entiendo que hay quien tiene una relación compleja. La mía no fue así. De hecho, mi padre fue mi maestro, tomé clases incluso formalmente con él en la universidad, y siempre se procesó de una manera muy normal, y teniendo claro que las posturas de mi padre eran de mi padre y las mías. Incluso hasta en alguna ocasión llegamos a tener alguna discusión pública, él y yo, sosteniendo posturas políticas distintas. Aunque al final, mira, siempre, digamos, claro que en gran medida uno es lo que es por lo que se ha formado, pero también de dónde viene. Claro. Y mi casa ha sido fundamental, así que mi padre ha sido uno de mis maestros, y sobre todo, mira, con mi padre aprendí a discutir e incluso a ser tolerante, cosa que es muy extraña o un bien escaso en estos tiempos de polarización extrema. Así que la verdad, mira, yo paso por encima de esas cosas. Creo que mi padre murió orgulloso de su hijo, y yo soy alguien que es orgulloso de su padre. Lo demás son haters, y creo que hay que aprender a convivir con eso, pero sobre todo al hecho de que la figura de un padre que puede haber sido relevante en su momento, en su ambiente, pues no se convierte en una sombra para poder hacer y tomar las decisiones que a uno le tocan. Claro. Sabes que
te ha tocado sortear momentos muy retadores como presidente del INE, que es el Instituto Nacional Electoral de México, que es aquí el homólogo a la Junta Central Electoral. Y evidentemente esta posición conlleva muchas veces tomar decisiones que atacan intereses políticos. En esta experiencia de ya 8 años, ¿en algún momento has recibido amenazas a raíz de alguna decisión que se haya tomado en el órgano? Pues mira, yo te diría en primer lugar, presiones se reciben siempre. Quien esté en una función como esta, en la presidencia de la Junta Central Electoral o del INE o del Tribunal Superior Electoral del Brasil y diga que no recibe presiones, pues simple y sencillamente está mintiendo. Presiones hay de mucha naturaleza, de mucha índole, de muchas índoles, desde presiones francas y burdas hasta presiones mucho más sutiles. Estos son órganos de control del poder y naturalmente un órgano de control del poder pues genera molestia a quienes ejercen el poder, de una bandera o de otra. Yo a lo largo de este tiempo me ha tocado dirigir el INE con distintos gobiernos. Me tocó ser primero consejero del otrora IFE con el gobierno, un gobierno del PAN, un gobierno del centro, digamos de centro derecha. Después me tocó ser presidente del del INE durante el gobierno del PRI. Y ahora me has dejado ser, que era, digamos, de centro izquierda, en fin, centro, como quieras. Y ahora me ha tocado ser presidente con un gobierno de Morena que es de izquierda. Y en todos los casos siempre ha habido presiones. El problema, como suele decirse, no es si hay o no presiones, sino más bien si te dejas presionar o no. Y creo que el construir, el ejercer la autonomía implica saber sobrellevarse a las presiones. Amenazas también las ha habido. Amenazas incluso que rayan hasta no solamente en denuncias penales por parte de algunos actores políticos, la descalificación de parte directa y abierta de parte de la Presidencia de la República o de los partidos gobernantes, incluso hasta amenazas físicas hace un año por una decisión que tomó el Instituto Nacional Electoral de quitarle el registro a un conjunto de candidatos que habían incumplido las normas de fiscalización, no reportaron haber hecho gastos y el INE demostró que sí había gastos, entonces se les aplicó la ley y se les canceló la candidatura. Bueno, esto provocó grandes protestas, cerraron el INE, pasearon un ataúd con mi nombre enfrente de la oficina, amenazaron con ir a mi casa, pero eso es parte, digamos, de la función electoral que en los tiempos que corren, y tú lo sabes muy bien porque conoces bien la región latinoamericana, pues en ocasiones ha traducido en agresiones hasta físicas a las autoridades electorales. Hoy la función electoral, en los tiempos que corren de polarización, de intolerancia, pues es una función de alto riesgo, pero creo que hay que asumirla con prudencia, con templanza, sin caer en las provocaciones y sobre todo ejerciendo, digamos, las funciones para las que nos han designado, es decir, funciones desde la independencia frente a los partidos políticos y los intereses políticos y autonomía frente a los poderes. De otra manera, pues la función electoral perdería su razón de ser y la democracia se agotaría. Así que bueno, pues nos ha tocado aquí, también ha dejado grandes experiencias, ¿no? Claro. Háblanos entonces un poco de las experiencias. Vemos ya el tema quizás de los aspectos negativos, pero esto tiene también muchos aspectos positivos. Y yo creo que ya en la etapa te toca salir pronto, son 9 años de ejercicio. Ya debes de tener un balance de las luces y sombras, aportes. ¿Qué dejas o cuál es el legado que quisieras dejar cuando te corresponda salir del INE próximamente? Mira, justamente en 5 meses termina mi encargo, que es un encargo venturosamente que no tiene la posibilidad de reelección, que es de 9 años. Usted es muy joven, Lorenzo. O sea, vamos a hablar después de qué vas a hacer, porque estás muy joven. Bueno, digamos que la Cámara ayuda y, en fin, pero y el voto. No, lo que te quiero decir es que han sido años de muchas satisfacciones. Mira, yo te diría que la fundamental es la siguiente. Cuando eres académico, y de una vez te digo lo que volveré, yo tengo mi plaza en la universidad, he pedido una licencia para poder desempeñar esta carrera pública y yo volveré a mi cubículo universitario a seguir dando mis clases. Nunca he dejado de dar clases, por cierto, como el presidente de la Junta Central Electoral Dominicana, que continúa con sus funciones académicas, nuestro amigo Román Jaques. En fin, nunca he dejado de dar clases. Por supuesto que he tenido que bajar las revoluciones en el sentido de hacer investigación y publicaciones y demás, que he continuado haciéndolas, pero evidentemente en la medida en la que el cargo público que yo ostento me lo permite.
Dicho eso, a ver, viniendo de la academia, creo que la principal cosa que en lo personal me deja haber ejercido este cargo es el hecho de haber aprendido eso que, digamos, yo leí de un famoso sociólogo alemán, un famoso estudioso, digamos, de la cuestión pública, Max Weber, que distinguía la ética de los principios y la ética de la responsabilidad. Me explico para el público. La ética de los principios es actuar conforme a tus propias creencias, los valores en los que tú asumes, los principios que te guían. Y eso, dice Weber, es indispensable hacerlo a lo largo de tu vida. Pero cuando eres funcionario público, no basta actuar conforme a tus propios principios, sino también tienes que actuar conforme a la ética de la responsabilidad, es decir, valorando las consecuencias que tienen tus decisiones. Porque las decisiones que tomas como funcionario público no solamente te impactan a ti, sino pueden impactar a millones de personas. Y por lo tanto tienes que aprender a ponderar estas dos éticas, como las llama Weber. Y hay veces en las que la función pública te impone actuar conforme a la ética de la responsabilidad, porque tus decisiones, vuelvo a insistir, tienen consecuencias públicas, y tener que matizar tus creencias y tus convicciones. Lo ideal es que las dos convivan, pero aprender a hacerlo no es sencillo. Y mira, yo te diría que al cabo, cuando termine esta función, volveré a la universidad y creo que acabaré siendo un mejor académico. Ya no hablaré solo de los partidos, de la democracia, de las elecciones en abstracto. Hablaré con conocimiento de causa. Claro, desde lo práctico. Ir a contar cómo son estas cosas, digamos, ¿no? Y por lo demás, Lenis, te diría que, bueno, pues las cifras hablan, en términos del servicio público, las cifras hablan por sí mismas. En estos 8 años y medio, el INE ha organizado 330 elecciones entre federales, locales, ordinarias, extraordinarias, mecanismos de participación ciudadana. ¿Ustedes tienen elecciones separadas por niveles? ¿O cómo? Háblanos un poco de esa parte del sistema electoral mexicano. ¿En qué se diferencia del nuestro, que también lo conoces bastante? Así es. Mira, Lenis, para empezar, la gran diferencia es que México es un estado federal. Por lo tanto, es una federación. Entonces, hay un nivel de gobierno nacional, el federal justamente, y hay 32 estados que tienen un régimen propio, que tienen sus poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial local, que conviven y tienen que tener vinculación con los poderes federales. Así convive el presidente de la República con un gobernador o gobernadora en cada uno de los estados. Hay un Congreso federal con un Senado y una Cámara de Diputados, pero hay un Congreso en cada uno de los 32 estados. Y además tenemos el régimen municipal. Bueno, estos son los 3 niveles de gobierno: federación, nivel estatal y nivel municipal. Todos estos 3 niveles se integran con funcionarios, por supuesto en el ámbito legislativo y en el ámbito ejecutivo, electos. Y en todas estas elecciones que se hacen con voto libre, directo y secreto, el INE está involucrado. Pero ¿por qué tantas en tan poco tiempo? Por ejemplo, en nuestro caso, es cada 4 años, pero tenemos solo fragmentados febrero y mayo. Entonces, en estas dos fechas tenemos que seleccionar a todas nuestras posiciones electivas. Exactamente. Acá, en teoría, ha habido un proceso de homologación. En el pasado, hasta hace 9 años, antes de la última reforma de 2014, todos los estados tenían sus calendarios electorales y no había necesariamente una coincidencia entre sí. Había elecciones prácticamente todos los meses del año. Se consideró que eso era un desgaste, implicaba un desgaste muy alto en términos políticos. Y estar en campaña permanente. Exactamente, al menos había una campaña en algún lugar del país y esto era un enorme desgaste. Poco a poco se ha ido homologando, homogeneizando, y hay momentos en los que tenemos, por ejemplo, en el 2018 tuvimos 3 elecciones federales, la de presidente, la del Senado y la de la Cámara de Diputados federal, y también un gran número de elecciones locales. En algunos estados solamente una gubernatura, en otros estados la gubernatura y algún congreso local, en otros incluso gubernatura, congreso local y municipios. Eso quiere decir que pueden coincidir hasta 6 elecciones distintas: presidente, Senado, diputados federales, gobernatura, congresos y municipios. Esto multiplica en un país tan grande. Tome en cuenta, Lenis, que en México son 95 millones de electores y 130 millones de habitantes. Pues evidentemente multiplica la actividad del INE. Entonces, en estos 8 años y medio hemos organizado ya 330 elecciones de todo tipo. Y por cierto, un dato interesante:
el índice de alternancia, es decir, de cambio de ganador de una elección a otra, en este periodo ha sido altísimo. El promedio el índice promedio de alternancia es del 62%. Esto quiere decir que en México, quien gana una elección tiene solamente una de cada 3 probabilidades de ganar la siguiente ronda electoral. O sea que la reelección es difícil allá. La reelección solamente existe para alcaldes y para congresistas, no para el presidente de la República ni para gobernadores. En México ese es un tabú, digámoslo así, histórico, en el que del que no nos hemos liberado, y por eso las gubernaturas y la presidencia son tan largas. Es un periodo de 6 años, aunque sin la posibilidad de la reelección, ¿no? Bueno, pero ahí hay un equilibrio, porque en otros países tenemos periodos más cortos, pero con posibilidad de reelección. Que de hecho en nuestro país, quizás has escuchado, pero la reelección siempre ha sido una puntilla en el zapato que ha generado muchas situaciones históricas, pérdida de gobierno, pero también crisis política y división en muchos partidos políticos de nuestro país. Lorenzo, yo no quiero ser muy atrevida ni quiero abusar de la confianza, pero tú tienes una muy buena ponderación, muy buena valoración social. Supongo que con la figura que has logrado desarrollar, algunos partidos quizás te han coqueteado con alguna participación ahora en la política. ¿Pudiéramos ver en el futuro a Lorenzo Córdoba, ahora que te corresponde salir de la función pública, quizás optando o aceptando alguna candidatura? No, afortunadamente, Lenis, no por varias razones. Primera, porque no me interesa hacer política partidista. No me interesa contender por algún cargo público. Nunca me ha interesado, nunca he militado en algún partido. Ideológicamente nunca lo he negado. Mi familia fue siempre una gente de izquierda. Yo soy una gente de izquierda, me considero un socialdemócrata, pero nunca he militado políticamente. Claro que he hecho política en el sentido más amplio de la palabra. Claro. Es decir, he escrito, he asesorado al Congreso en algunas reformas electorales, he participado en distintos medios de comunicación, no solamente haciendo periodismo, sino también pues expresando mi opinión y mis puntos de vista. Eso significa, de alguna manera, hacer política. Claro. Y aunque uno en la academia pues procura, digamos, hacer un análisis serio y riguroso, pues eso no significa que tampoco, que no tengas posturas o posicionamientos, y creo que es una cuestión de honestidad intelectual señalar pues cuál es la orientación política, ideológica de cada quien. Eso no te inhibe para poder opinar o para ser serio en tus opiniones, digo yo. Entonces, pues la verdad nunca he estado interesado en hacer política en el sentido de política partidista o de ocupar algún cargo electivo, primer punto. Segundo punto, claro que ha habido un coqueteo, incluso déjame decírtelo así, el presidente de la República, esto lo comentábamos ahora, que nos encontramos en Brasil en las elecciones. Digamos, el presidente de la República en México ha sido muy crítico del INE. No le gusta el INE, entre otras cosas, creo yo, porque pues es un órgano de control y es un órgano pues, que no está sometido a ninguno de las orientaciones políticas, ni tampoco a ningún gobierno, ni al suyo ni a otros. Pero el propio presidente dijo, bueno, es que el INE toma decisiones contra nosotros porque Córdoba quiere ser el candidato de la oposición a la presidencia en 2024. Fíjate qué curioso, el presidente de la República me destapó en alguna conferencia de prensa como candidato de la oposición. Pues por supuesto que, a ver, uno, como te decía, no tengo ningún interés. Y segundo, creo que aceptarlo sería un gravísimo error, porque sería aceptar la falsa narrativa que se ha querido construir de que el INE es parcial y que nuestras decisiones se hacen con alguna intencionalidad política, cosa que es absolutamente falsa. Así que no solamente no me interesa, sino que tampoco le voy a dar el gusto a algunos actores políticos de decir, ya ven, se los dije. Y en tercer lugar, pues mira, afortunadamente la Constitución me impide poder contender para cualquier cargo público en los 2 años posteriores a dejar el encargo. Y como voy a salir en abril del año próximo, porque se me acaba el mandato, el periodo para el que fui designado, pues esto significa que en 2024 estaré en este periodo, digámoslo así, en el que la propia Constitución me impide contender para algún cargo de elección popular, que además pues, venturosamente coincide con lo que quiero hacer, volver a la academia, hacer política desde la academia. Vuelvo a insistir en ese sentido no partidista. Nuestro país tiene muchísimos problemas, es un país que está padeciendo
muchos de los retos que hoy enfrentan las democracias, y claro que voy a estar opinando más adelante sobre ellos, ya no como funcionario público, sino como un ciudadano. Un ciudadano, claro. Un ciudadano con la experiencia de haber estado desde el órgano regulador, que eso le da mucho más peso a cualquier opinión que puedas presentar en algún momento, y esperamos poder seguir viéndote en los medios de comunicación, quizás ahora con más ahínco, con más tiempo, ¿verdad? Y antes de concluir este bloque, tus videos dominicales que ya se han hecho famosos, ya la gente, la audiencia los espera. Yo he sido testigo presencial de por lo menos 2 de ellos desde Brasil. Entonces, me gustaría saber qué inspira estos videos y cómo inicia esta iniciativa que ya llevas un tiempo importante desarrollando. Sí, Lenis, creo que es un tema que tiene que ver con la propia función pública. Yo creo que, y esto lo hemos platicado muchas veces, creo que estos tiempos, los tiempos por cierto, ahí está uno de los videos de los domingos, estos son tiempos muy complejos en donde, digámoslo así, la presencia de las redes sociales, la difusión del Internet, ha generado un nuevo contexto, un nuevo ecosistema comunicativo y un nuevo contexto de exigencia para las autoridades, sobre todo las autoridades electorales. La desinformación, las noticias falsas son problemas que tenemos que enfrentar cotidianamente quienes organizamos elecciones. Y frente a estos no hay más que dos posturas. La primera postura es tratar de regular, incluso de prohibir, como algunos países lo han hecho, y otra es tratar de contrarrestar la desinformación informando. Esto significa que los órganos electorales, todos los órganos públicos, pero los electorales en particular, tenemos que desplegar una capacidad pedagógica, explicativa, y aprovechar la gran oportunidad que dan las propias redes sociales. Entonces, digamos, creo que en el INE hemos optado por esta segunda opción, de informar como una manera de contrarrestar la información y tratar de hacerlo de la manera más sencilla. Las autoridades electorales tenemos, en particular, insisto, todas las autoridades en general, tenemos que perderle miedo a las redes sociales. Y tenemos que aprender a cómo comunicar cosas que son muy complejas de manera sencilla, incluso en un TikTok, en un breve video de TikTok. Claro. Parte de estos videos que comentabas, pues son parte de esta estrategia integral. Hay una dimensión estrictamente institucional, claro que hay cuentas institucionales, pero que consideramos con mi equipo que mi cuenta de Twitter, de Instagram, de Facebook, pues es también una manera de comunicar, por lo menos mientras sea funcionario público, mientras esté al frente del INE, pues es una manera también de poder posicionar mensajes. ¿Y por qué los domingos? Bueno, porque en mi país el presidente de la República con sus conferencias mañaneras ocupa prácticamente todo el espectro público, es un presidente muy potente en términos de comunicación. Y nos dimos cuenta que el domingo pues era un día de descanso y lo que lográramos insertar en la tarde del domingo pues iba a ser retomado como arranque de la semana. Y pues bueno, por ahí me coloqué y ahora hay varios que están queriendo competir los propios domingos con sus propios videos. Siempre pasa eso, en todo hay copias, pero ojalá que se copie, siempre es bueno copiar lo bueno y que lo hagan con la misma dimensión o el mismo objetivo que persiguen ustedes. Tenemos que hacer una pausa, conoces muy bien de cómo son los tiempos en televisión. En breve regresamos con esta interesante conversación con el doctor Lorenzo Córdoba. Ya volvemos. Agradecida de que continúes con nosotros en Opiniones. Les recuerdo que conversamos con el doctor Lorenzo Córdoba, quien es el presidente del Instituto Nacional Electoral de México y recientemente jefe de misión de la Unión para las elecciones de Brasil 2022, recientemente finalizadas con una segunda vuelta. Lorenzo, antes quiero felicitarte y destacar la labor desempeñada como jefe de misión al junto de nuestro presidente Román Jaques, de todas las personalidades, funcionarios electorales que integraron esta misión, destacar también el papel de Capel, en la persona de Sofía, Vicenzi, entre otros que
estuvimos por allí apoyando a las autoridades electorales brasileñas con el liderazgo tuyo como presidente de misión. Creo que ha sido un trabajo reconocido no por nosotros mismos, evidentemente, sino por los responsables de este proceso. La prensa internacional también destacó bastante la observación internacional y sus aportes en este proceso tan complejo para la sociedad brasileña. Tu experiencia, Lorenzo, como jefe de misión de un proceso electoral histórico, complejo, retador, pero sobre todo que concluyó de una forma un tanto no esperada. Se esperaba que sea cerrado, pero no extremadamente cerrado como aconteció el pasado domingo. Sí, Lenis, mira, yo creo que es una experiencia muy enriquecedora para todos y creo que además como órganos electorales del continente asociados dentro de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, también nos deja muchas lecciones y muchas reflexiones que tendremos que hacer hacia adelante. Mira, yo te diría, lo primero, para mí ha sido un verdadero honor y eres muy generosa en tus comentarios, la verdad, como sabes bien, porque tú formaste parte de las distintas misiones que fuimos, o de la misión que fue en distintas ocasiones, quiero decir, a lo largo de varios meses, acompañando el proceso electoral brasileño. Pues lo primero es que la verdad a mí me ha honrado muchísimo pues, la confianza de mis colegas de la Unión, para empezar, de la presidencia, de la copresidencia de las autoridades electorales dominicanas, el magistrado Román Jaques, y el tribunal a través del magistrado Juan Biaggi confiaron, digámoslo así, en alguien que no solamente es su amigo, sino un colega, un servidor, la jefatura de esta misión. Pero sí es un trabajo muy complejo y yo te diría, ¿cuáles son las grandes lecciones? Bueno, lo primero, que lo que pasó bueno, pues en te Brasil, adelantaste a la pregunta que seguía, pero qué bueno, es que eres comunicador. No, hombre, no, yo te diría que, a ver, creo que esta misión fue muy importante, lo mencionabas tú, sobre todo por el tipo de proceso electoral que se dio en Brasil, que por cierto es un proceso electoral que cada vez más está expresando las características que están teniendo nuestras elecciones. Las últimas elecciones en República Dominicana fueron también muy complejas. Las elecciones de 2018 y de 2021 en México lo fueron también muchísimo. Es decir, estamos viendo una serie de fenómenos, Lenis, que están presentándose en muchos lados. Ya no solamente son, digámoslo así, una particularidad de alguno de nuestros países, sino son fenómenos ya globales. Y no me refiero solamente a lo que ya platicábamos hace un rato, por ejemplo, el tema de la desinformación, las noticias falsas, el haber tenido que aprender a organizar elecciones en tiempos de pandemia, la polarización que mezclada con la intolerancia está caracterizando cada vez más la discusión pública en prácticamente todos los países. Tolerancia, desinformación y fanatismo, las tres, y populismo, son cuatro. Claro, coincido contigo. Mira, y esto no está afectando solamente a nuestros países, a los países que nos costó muchísimo democratizarnos, los países de democracias jóvenes, como algunos llaman, ¿no? O en vías de consolidación. Piensa lo que está pasando en Estados Unidos, piensa lo que ha pasado en Inglaterra, lo que está pasando en muchas de las democracias de Europa. Son fenómenos globales estos de los que estamos hablando. Y hay uno novedoso, que creo que fue muy importante, estuvo presente en Brasil y lamentablemente me parece que va a estarlo en muchos países. Ha ocurrido ya. Me refiero a las agresiones y a los ataques, al hostigamiento y hostilidad a las autoridades electorales. Totalmente de acuerdo. Yo he identificado cuatro grandes ejes, diría cinco grandes, digamos, rutas por las cuales este fenómeno está ocurriendo. El primero, la descalificación de las autoridades, la facilidad con la que algunos actores políticos hablan de que va a haber fraude o descalifican, insisto, a quienes tenemos la responsabilidad de conducir las elecciones. Y esto ya no viene solamente, como ocurría hace algunos años, de partidos de oposición, que criticaban la actuación de las autoridades electorales en procesos en los que fueron derrotados. No, ahora incluso los que se han beneficiado de la actuación de las autoridades electorales, que han ganado elecciones, los gobiernos, es de donde están proveniendo buena parte de esos ataques. ¿Cómo pasó en Brasil justamente? El presidente pasó también en Estados Unidos con el proceso de Donald Trump. Así es, o pasó en México el año pasado. Segundo gran eje, las agresiones,
las descalificaciones ya dominen e incluso que se traducen en actuaciones en contra de los oficiales electorales, de los titulares de los órganos electorales. Vimos en Perú cómo los colegas de los órganos electorales fueron agredidos incluso físicamente. En varios países, en Bolivia, hay denuncias penales en contra de quienes han organizado elecciones. En Honduras también, en el proceso pasado, el organismo electoral recibió bombardeos fuertes también. Así es. El caso de México, el caso dominicano, es decir, esto ya está ocurriendo en muchos lados. Tercer gran eje, la astringencia presupuestal. Bueno, ¿qué te voy a decir a ti, Lenis? En República Dominicana, tanto el Tribunal como la Junta han tenido un recorte de presupuestos que han comprometido incluso su actuación, como pasó en México, como está pasando en varios otros lados. En cuarto lugar, la posibilidad de usar la vía de las reformas electorales como una manera de capturar o de debilitar a las instituciones electorales. Y en quinto lugar, la captura de los órganos, es decir, nombrar agentes en los órganos que sean más correas de transmisión de intereses políticos que árbitros imparciales. Entonces, todo esto está ocurriendo y esto pasó en Brasil de manera muy preocupante. Lenis, estamos hablando de la democracia más grande de América Latina. Y si esa democracia o en México las autoridades electorales fallan, o en países tan emblemáticos como Dominicana o Colombia ocurre esto, pues bueno, se generará un efecto de demostración lamentable y muy peligroso para la democracia en la región. Por eso el acompañamiento internacional fue tan importante. De hecho, un dato relevante, Lenis, es que esta es la primera vez en la que los brasileños se abrieron a la observación electoral. En las elecciones anteriores, habían invitado a personas, lo que ellos llaman convidados internacionales, a que asistieran y vieran las elecciones, pero no eran propiamente misiones de observación. Es decir, una misión que no solo tiene una invitación, sino más que tiene un programa bien definido de entrevistas, de interlocución y demás, con distintos actores. Incluyendo dentro de esas entrevistas, y Lorenzo, disculpa la interrupción, ¿sí? A los propios actores, digamos, el presidente del Tribunal Superior Electoral, los presidentes de los partidos políticos, o sea, toda la sociedad política electoral involucrada y responsable del proceso. Y no solo eso, mostrar su sistema electrónico, sus urnas a los técnicos de la Unión de Organismos Electorales para que puedan realmente dar una opinión después sobre la parte que era la más atacada en la primera etapa. Así es, Lenis, porque una misión, a diferencia de un invitado no es alguien que está siendo convidado a presenciar. Una misión tiene una responsabilidad que es presentar un informe de la misión, en donde se hace una especie de balance, de evaluación desde una mirada externa del sistema electoral, de qué problemas se observaron y qué recomendaciones se hacen para el futuro. Es decir, ya se trata de un acompañamiento bien distinto al que había ocurrido en el pasado. Y de hecho, como bien mencionas, esta misión de Uniore fue una misión que no solamente llegó a observar qué ocurría el día de la jornada electoral, o en este caso de los dos turnos, sino que también fue una misión, digámoslo así, de acompañamiento político, en el sentido más amplio, no partidista, sino político, que ayudó a blindar y a fortalecer la integridad del sistema electoral brasileño, y también técnica, porque parte de la discusión en Brasil fue la descalificación que el presidente Bolsonaro hizo desde hace más de un año a la urna electrónica brasileña, que es un mecanismo que les ha servido a las y los brasileños durante 25 años como una herramienta fundamental para inyectar certeza en la organización de los procesos y una fuente de gobernabilidad. Sin embargo, fue descalificada por el presidente Bolsonaro diciendo que podía haber un fraude. Muy a pesar de que él ganó con este mismo método. Por supuesto, hace 4 años él fue electo a través de urnas electrónicas. No solo en el primer turno, las urnas electrónicas sirvieron para demostrar que había tenido un avance muy importante frente a lo que las encuestas señalaban. Su partido hoy es el partido más importante, con mayor número de legisladores en la Cámara de Diputados y en el Senado, gracias a elecciones hechas con la urna electrónica. Sin embargo, pues parte de esta narrativa de descalificación lo llevó a desacreditar este mecanismo. ¿Qué hizo la Uniore? ¿Qué hicimos los organismos electorales? Pues mandamos una misión técnica para que, técnica me refiero a informáticos, no a autoridades electorales, sino a miembros de nuestros órganos, de los responsables de los sistemas
y demás del desarrollo de sistemas de nuestros órganos electorales, ajenos al debate brasileño, no eran brasileños. Hubo, como sabes, técnicos de República Dominicana, de México, de Colombia, de Costa Rica, que fueron y analizaron la urna y que a través de un informe determinaron que esa urna era una urna que funcionaba para lo que tenía que funcionar. Contaba los votos bien, resistía, digamos, las pruebas de estrés, no tenía posibilidad de hackeos, es decir, era una urna confiable. Y eso es lo que nos permitió a nosotros decir, desde el punto de vista de la comunidad electoral internacional, esa urna no tiene problemas, como se está diciendo. Es decir, es un acompañamiento que ayudó a las propias autoridades brasileñas a conducir su proceso electoral, no a sustituirlas. No se trata de que desde el extranjero o desde fuera nosotros vayamos a decirles qué es lo que tienen que hacer, faltaba más, pero creo que este tipo de misiones han cobrado carta de naturalización y yo creo que van a ser pues, en las nuevas misiones de observación que en el futuro, Lenis, permíteme decirlo, veremos que se van a desplegar en República Dominicana, en México, en Argentina, en los países que tendrán elecciones en los próximos años, porque, digamos, en estos tiempos recios, para decirlo de alguna manera, en estos tiempos con tantos desafíos, en estos tiempos de erosión democrática, creo que cuidar como latinoamericanos el buen desarrollo de las democracias en cada uno de nuestros países, pues es una responsabilidad colectiva. Para decirlo en pocas palabras, como lo decíamos en Brasil ahora, cuidar la democracia brasileña es cuidar también un patrimonio de todas las y los latinoamericanos, igual que la democracia en República Dominicana es un patrimonio de todos los latinoamericanos, o la mexicana, o la costarricense, y así en adelante. Claro, ahí la importancia de estas misiones que desarrolla Uniore, porque tiene la particularidad de que las realizan expertos, porque son también técnicos funcionarios de organismos electorales que ya tienen la experiencia en este tipo de procesos. Tenemos que hacer una nueva pausa. Antes de la pausa les presento el contenido de hoy en Los 5 Más. Volvemos de inmediato. En Latinoamérica ha surgido un nuevo fenómeno que va ganando terreno en el dominio del liderazgo local. Le han denominado nuevas izquierdas y ya han conquistado el poder en países de alta relevancia en la región. Hoy en Los 5 Más presentamos las principales economías de la región que lidera presidentes progresistas. Número 5, Colombia. La victoria de Gustavo Petro, un economista de 62 años especializado en medio ambiente, que fue guerrillero en los años 80, abre un nuevo capítulo en la historia colombiana. Es la primera vez que un progresista gobierna la quinta economía latinoamericana. Se esperan grandes cambios y acercamiento en procura de fortalecer el multilateralismo en la región, especialmente un impacto positivo en el crecimiento económico de su país. Número 4, Chile. Con el ascenso de Gabriel Boric al poder, esa nación presenció un giro en la política fallida de Sebastián Piñera, cuyo mandato fue brutalmente afectado por las protestas. Aunque Boric no ha traído la solución a la crisis que afecta a Chile desde hace unos años, ha intentado calmar el malestar social y superar los traumas vigentes del orden legal de origen pinocheísta que aún afecta a esa nación. Número 3, Argentina. Este país, encabezado por el presidente Alberto Fernández, ha tenido altas y bajas constantemente, pese a ser la tercera economía de la región latinoamericana. Los argentinos esperan con anhelo una estabilidad que les permita exhibir sus músculos como referente local, aprovechando la infinidad de recursos existentes para motorizar su economía. Con esta oleada de victorias progresistas en la región, tienen esperanzas de reforma positiva. Número 2, México. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, México dio un giro feroz, especialmente en el manejo de su política exterior. La magnitud de los cambios se dejó sentir especialmente en el recorte de gastos públicos. El jefe de esa nación endureció su postura frente a Estados Unidos y organismos internacionales, mostrando sus garras como lo que realmente es México, un país referencial con grandes fortalezas e influencia en la economía latina. Aunque AMLO concluye su mandato en septiembre del 2024, se espera una alianza con las demás economías fuertes que buscan connotación. Y en la posición número 1, Brasil. Ahora con el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva, las esperanzas crecen con miras a una progresión y unificación del bloque del sur, como sucedió en la primera década de este siglo, aunque los tiempos son distintos. Se espera que con Brasil como economía emergente, la región vuelva a ser guiada al reconocimiento y respeto geopolítico del que ha carecido durante un largo tiempo.
En los 5 más hemos presentado las 5 economías latinas más fuertes lideradas por izquierdistas. Para continuar en opiniones, quiero aprovechar y reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcía, y a que des un vistazo a nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones, y por supuesto a que le des clic a la campanita. Lorenzo, seguimos hablando acá sobre la situación sociopolítica latinoamericana, la experiencia reciente en Brasil, que de hecho se presenta en el resumen de los 5 más como el último proceso donde vuelve a repuntar la izquierda. ¿Cuál es tu parecer sobre este resumen, sobre el auge que va teniendo la izquierda, sobre todo en Latinoamérica? ¿Alguna preocupación en este sentido? ¿Cuál es tu parecer o el por qué digamos que ese resurgir de la izquierda en estos momentos tan convulsos? Mira, yo creo que es parte de un proceso de desencanto natural. En muchos de los países que se ha mencionado, la izquierda no es la primera vez que llega. El caso de Lula en Brasil es un regreso, no solamente porque él ya fue presidente, sino porque la izquierda gobernó durante casi 16 años. Es decir, 4 periodos presidenciales. Habíamos tenido, antes del triunfo de Bolsonaro en 2018, habíamos tenido prácticamente 4 presidentes de izquierda al hilo, 4 gobiernos de izquierda al hilo. En el caso de Argentina tampoco es una excepción, ni en Chile y demás. En el caso mexicano sí tenemos una novedad, y en el colombiano, de quienes se mencionaba. Pero yo te diría que el gran desafío que hoy se enfrenta es cómo lograr reactivar no solamente nuestras economías, sino además resolver la cuestión social, déjame llamarlo de esta manera, Lenis. Si algo ha caracterizado, y ese es parte de los riesgos que enfrentan las democracias latinoamericanas, el proceso de transición a la democracia, es que sobre todo en América Latina, la democratización no fue vista solamente como un proceso de conquista de derechos políticos, de libertades políticas, sino también fue vista con o fue asumida con una sobrecarga, digámoslo así, de expectativas que depositó en el proceso de democratización también una especie de esperanza de justicia social. Nuestros países, los de América Latina, me refiero, Lenis, son países profundamente aquejados por los que yo llamo los grandes problemas estructurales de nuestro tiempo: pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad, y en muchos de nuestros países también violencia. En algunos casos, como en el caso mexicano o algunos países de Centroamérica, violencia criminal. Y estos son problemas que no se han resuelto en las últimas décadas. Al contrario, son problemas que, con crisis como la derivada de la pandemia de 2020, de 2020, o sea, la crisis económica derivada de la pandemia, pues agravó estos problemas. Y eso está generando un profundo caldo de cultivo de descontento de la gente frente a la política, frente a los políticos y demás. Así que yo creo que detrás de todo este resurgimiento de la izquierda, en buena medida está puesta la expectativa de que con esta orientación, con este modo de hacer política, por cierto, un paréntesis, es curioso cómo, y en efecto las notas están muy bien hechas, pero es curioso cómo se decía que el presidente López Obrador apostó, y en efecto es una de sus grandes estrategias, a la reducción del Estado. Normalmente esas no eran políticas de izquierda, sino eran el típico dogma, el paradigma, digamos, neoliberal. Pero bueno, no me voy a meter a hacer discusiones particulares. Llama mucho la atención este tema, al menos en nuestro país. Dicho eso, yo creo que el gran problema que tienen es resolver efectivamente estos grandes desafíos. Y no son desafíos, no son problemáticas que se vayan a resolver de la noche a la mañana. El gran desafío que creo que tienen estos gobiernos es como, sin caer en la demagogia y eventualmente en el populismo, efectivamente despliegan acciones que nos permitan resolver estos problemas. Porque de otra manera, quien va a pagar los platos rotos, Lenis, son los sistemas democráticos. Claro. A mí me gusta mucho citar un ensayo, perdón, es para explicar el punto. Hay un famoso texto, un informe, que elaboró Dante Caputo para el PNUD en el año 2003.
fue el primer informe sobre el estado de la democracia en América Latina. Y en ese informe se decía, la democracia está avanzando en todos lados, se está consolidando ahí donde hace apenas unos años atrás había dictaduras militares, y eso es una gran noticia. Sin embargo, decía ese informe y concluía que parecía que las democracias latinoamericanas estábamos jugando un juego suicida, ver cuánta pobreza y desigualdad aguanta la democracia. 20 años después, seguimos jugando ese juego. Y o se resuelve pronto, o es la democracia la que me temo. No importa que se haya gobierno de derecha o de izquierda, es la democracia la que puede acabar pagando los platos rotos y eso no podemos permitirlo. Bueno, justamente algunos analistas entienden que el sistema democrático se encuentra en riesgos en estos momentos y esto lo traigo a colación también con un libro en el que participaste o fuiste parte de sus autores, que es Democracia sin garantes. ¿Por qué la democracia está sin garantes? ¿Qué significa esto? Si es que falta liderazgos en estos tiempos, así fue como lo interpreté. Y sí, ciertamente podemos hablar de que la democracia está en riesgo cuando los países pueden decidir en democracia libre, pacífica y voluntariamente, como sucedió en Brasil, sin interferencias, aunque decidieron por un gobernante de izquierda. Entonces, hay un poco de, ¿verdad?, quizás de contradicción o faltan algunos elementos para decir que ciertamente la democracia se encuentra en riesgo. Mira, yo creo que la democracia está en riesgo en todo el mundo. Vamos en unas semanas más a elecciones en los Estados Unidos, unas semanas, en unos días, ¿cuáles semanas? Es la próxima semana, elecciones en los Estados Unidos, Lenis. Y estamos, y esa es una sociedad que está partida a la mitad, peligrosamente partida a la mitad. Pero este tipo de polarización está ocurriendo y ese tipo, digámoslo así, de mal ambiente para la democracia está ocurriendo y lo estamos viendo en muchos países. Lo estamos viendo en países europeos, lo estamos viendo en países, digámoslo así, en donde, hombre, pues uno diría, ahí la democracia sentó sus fueros y de ahí no la quita nadie. Bueno, ven lo que está pasando en Italia. Es decir, por la vía democrática, justo, por cierto, a un siglo de lo que ocurrió en Italia en los 20 del siglo XX, ¿no? Un partido neofascista ahora está llegando al gobierno por la vía democrática. Entonces, la idea de democracia sin garantes es que, paradójicamente, las instituciones que son las responsables de cuidar a la democracia son muchas veces, y hoy en día lo estamos viendo con temor, ahí hay muchos estudios, ya los mencionas tú, ¿no? Muchísimos estudios, cómo mueren las democracias, la muerte de la democracia, en fin, todos estos temas, esos textos que han estado surgiendo en los últimos años, que nos evidencian cómo el principal problema de la democracia hoy, paradójicamente, viene desde los gobiernos, es decir, desde las instituciones públicas, que en teoría son las que están pensadas y diseñadas para salvaguardar el orden de la democracia constitucional. Quizás sería más bien hablar de las causas, porque riesgos hay, pero más bien son las causas. Creo que van direccionadas en lo que mencionabas de la falta de cumplimiento a altas expectativas, que no siempre tienen una respuesta en 4 o en 6 años de gobierno. Claro, entonces, claro, y eso por un lado, sin lugar a dudas, esas causas están allí, pero luego lo que tenemos es muchos gobernantes que en lugar de atacar esas causas, pues lo que hacen es aprovecharse esas causas para concentrar mayor poder. Claro. Lo que pasó, mira, y la pandemia nos ilustró mucho este punto. Claro, frente a la pandemia se tenían que tomar medidas de emergencia y las democracias están suficientemente armadas para poder determinar en algunos casos estados de emergencia. Pero ¿qué es lo que se hace en democracia? Cuando se determina la posibilidad de que un ejecutivo tome medidas urgentes para poder enfrentar un fenómeno del que depende la vida de millones, existe la posibilidad de hacerlo, pero siempre existen también el incremento de los controles para evitar el abuso del poder. Y no necesariamente estas medidas emergentes que han implicado concentración de poderes en los ejecutivos han estado acompañadas de los debidos incrementos en las medidas de control. ¿Qué es lo que pasó en Hungría? ¿Qué es lo que pasó en Polonia? ¿Qué es lo que ha pasado en Turquía? En países, digámoslo así, en muchos otros países, en Estados Unidos. Claro. Bueno, que se utilizan las instituciones democráticas para concentrar indebidamente el poder, aprovechándose, bueno, pues de la pandemia o de esas problemáticas. O del descontento que tiene la población. Yo creo que en esto también tiene mucha incidencia el hecho de que hoy
vivimos en una sociedad donde hay una democratización de la información y de la comunicación que la facilita el Internet y el uso de las redes sociales. Entonces, si los políticos no entienden que el mundo y la sociedad cambiaron, pues lamentablemente seguiremos viendo este tipo de situaciones contra los órganos electorales, en los procesos electorales. Cada vez será mucho más complejo. Lorenzo. Sin lugar a duda, aunque te diría, Lenis, perdóname, hay algunos políticos que lo entienden bien, y esos políticos que lo entienden bien y lo usan para el beneficio personal y la concentración de poder son los verdaderos riesgos para la democracia. Qué difícil. Lorenzo, el tiempo lamentablemente se nos agotó. De verdad que ha sido un gran honor conversar contigo, que compartas tus opiniones con nuestra audiencia. Espero tener la oportunidad de que continuemos esta conversación en otro momento, ya para hablar un poco más a profundidad de los riesgos que hoy enfrenta la democracia. Desearte el mayor de los éxitos en los próximos retos venideros que te tocará pues desempeñar. Muchísimas gracias de verdad y un abrazo desde aquí, desde República Dominicana. Al contrario, Lenis, un verdadero privilegio. Te abrazo también con muchísimo afecto y mucho agradecimiento. Muchísimas gracias. Buenas noches. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta el próximo domingo.